Bien, ahí estamos en directo. Vamos a ir con este segundo encuentro de cómo vivir en el cero. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez anterior, a donde quedamos. Que hemos visto esto de la mente, las tres partes, la consciente, la subconsciente y la superconsciente. La consciente es el intelecto, la inconsciente es el niño interior o el niño interno, y la parte superconsciente es nuestra parte espiritual, nuestra esencia, ¿no? Nuestro espíritu. Ese lado espiritual, ¿sí? Es la parte de nosotros mismos que, independientemente de lo que pase ahí fuera en la pantalla, siempre está en paz. Esa parte es inmutable, esa parte no se altera, el superconsciente. Esa parte es la que le llamamos la parte nuestra que sabe lo que es mejor para nosotros y para los demás. Y esa parte es la que está en contacto siempre con Dios o con la divinidad. Tiene acceso a la sabiduría universal. ¿Bien? No necesita juzgar, no necesita sentir miedo, nada, porque esa parte sabe que todo está bien, que todo es perfecto. Y esa parte del superconsciente se comunica a través de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos en este estado de inspiración, o sea, cuando no estamos atendiendo a las memorias. La mayoría de nosotros no escuchamos esta parte superconsciente porque nosotros estamos siempre confiando en las memorias en vez de confiar en nuestra parte divina. Por eso cuando soltamos, cuando limpiamos esta parte de las memorias, es que conectamos con el superconsciente y estamos en estado de inspiración y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Pero esta mente, esta parte de la mente que se llama el subconsciente, que es el niño interno, que es a donde se alojan todas las memorias, ¿sí? Que tiene como, digamos, como decía el doctor Len, todos los datos, él le llamaba datos, es la parte nuestra que sufre, que siente miedo, que dice que no puede, que, bueno, que no puede obtener nada de lo que quiere. Bien. Nuestra mente consciente, que se llama el intelecto, y esa parte espiritual, es como que estuviera el superconsciente aquí, ¿no? Y el consciente, y no se pueden comunicar porque este niño, este inconsciente, no se lo permite. Por eso el subconsciente o el inconsciente es el responsable de todo esto que se proyecta en la pantalla, o sea, lo que manifestamos en nuestra vida. Nosotros creemos que somos conscientes y que vivimos conscientemente, pero en realidad no es así. Pero también en el inconsciente, aparte de estar las memorias, también está la intuición. Eso que nosotros llamamos intuición. Todo nuestro cuerpo funciona de manera subconsciente. Y fíjense en que nosotros no le tenemos que decir al corazón que lata, ni a los pulmones que respiren, lo hacen solos. Bien, en forma automática. Entonces, yo quiero, y ustedes también, que es lo que hacemos aquí en el mundo, queremos resolver nuestros problemas con la mente, con el intelecto, o sea, de una manera consciente, usando el consciente, que recuerden que era del iceberg, esa pequeñita parte. Entonces yo me propongo que quiero cambiar, que quiero ser diferente, que no quiero reaccionar, que no quiero esto, que no sé, o que quiero hacer el otro, ¿sí? Y resulta que por más que quiera no lo puedo resolver y me siento bloqueado. Entonces intento y parezco como el caballo que va con el palo y la zanahoria ahí colgada, corriendo tras la zanahoria y no se da cuenta que está colgada de un palo y que nunca la va a alcanzar. Porque parece ser como que mi inconsciente o mi subconsciente quiere unas cosas
y mi consciente quiere otras, como que estuvieran en desacuerdo. Todo esto que nosotros vemos en el mundo es un reflejo de nuestro inconsciente. Bien. Entonces yo, si el inconsciente todo el tiempo lo estoy viendo ahí en el mundo, en mis relaciones, en mis situaciones, si lo estoy viendo, es una buena noticia porque yo puedo aprovechar, o sea, puedo usarlo como una oportunidad para sanar en vez de luchar contra mi inconsciente, que es lo que hago. Nosotros estamos siempre en lucha, porque yo pienso una cosa, pero mi inconsciente me dice otra, mi niño interno. Entonces, como estamos en esa lucha, ¿sí?, no podemos salir, nos sentimos como atrapados, como bloqueados. Pero el inconsciente, como es mucho más grande, fíjense en que el consciente es muy poderoso. Por eso yo tengo que prestarle atención. Y es lo que no hago. Yo siempre estoy atendiendo ahí a la pantalla y arañando la pantalla y peleándome con la pantalla. ¿Bien? Todo lo que yo busco, y que digo que busco en el mundo, ¿sí?, mi niño interno, mi subconsciente, lo sabe y puede ayudarme. Es el único que me puede ayudar a derribar los obstáculos o a deshacer los bloqueos o a liberar las memorias. ¿Bien? Entonces, esta mente subconsciente, vamos a decir que es muy poderosa. Bien. La mente consciente lo único que tiene que hacer, como explicaba el Dr. Len, es elegir. Elegir, es lo único que puede hacer. ¿Qué elige la mente consciente? ¿Suelto o no suelto? ¿Memorias o inspiración? ¿Limpio o no limpio? Esta limpieza famosa del Ho'oponopono siempre empieza con el intelecto, porque es mi mente consciente que decide empezar a decir gracias o decir lo siento, o bueno, o las 4 frases, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. ¿Bien? Esa parte consciente es la que decide soltar las memorias que están arraigadas en mi pasado, ¿sí? Y ella es la que le da la orden al subconsciente. Entonces, cuando la mente consciente decide soltar, le da la orden al inconsciente y el inconsciente establece una conexión con el superconsciente. Es ese famoso dibujito que el Dr. Len hacía del triangulito y el ganchito, ¿m?, que subíamos, ¿no? Bien. Cuando nosotros estamos presentes, vivimos en el ahora, no le prestamos atención a nuestro programa. ¿Se acuerdan que hablamos del programa, de las memorias, del disco rayado? Cuando estoy verdaderamente presente. Dejo de prestar atención a lo que sucede ahí en la pantalla, ¿sí?, a los lugares, a las cosas, al tiempo, y me convierto en conciencia pura. La conciencia, vamos a imaginar que la conciencia es lo que somos, ¿sí? Y lo que sucede es que la mente consciente está como aprisionada por el inconsciente en estos momentos. Cuando yo estoy en el momento presente, se libera, o sea, es como que se unifica y estoy en el estado de conciencia pura. Ahí funciono como realmente soy. Ahí soy. Cuando estoy atendiendo los programas, no soy. Bien, entonces volvemos a repetir que tenemos estas 3 partes de nosotros mismos: el consciente, el subconsciente y el superconsciente. El superconsciente, recordemos que es la parte que conecta con lo divino, con Dios, y no le importa nada de lo que está sucediendo acá en la pantalla.
No está preocupado el superconsciente por nada de lo que pasa. Ni se sacrifica, ni tiene intenciones buenas, nada, nada. Todo eso tiene que ver con otra parte nuestra, no con el superconsciente. ¿Bien? Y siempre está, digamos, de acuerdo con el intelecto y la mente inconsciente, con esa relación. Acuérdense que el consciente le habíamos llamado que era la madre, como el inconsciente es el niño, el consciente es la madre. Cuando yo doy permiso, el famoso permiso para borrar, es cuando empieza a llegar la inspiración. Empieza a fluir esa energía divina. Entonces el intelecto da la orden y dice, sí, voy a limpiar, voy a comenzar el proceso de limpieza. Ahí se conecta con el subconsciente, ¿sí? Y entonces el subconsciente puede conectar con el superconsciente. Este superconsciente se conecta con lo divino. ¿Y quién es el que borra? Dios o la divinidad. A mí me gusta decir Dios. No sé por qué la palabra divinidad a mí no me agrada mucho, pero la digo porque hay personas que no le gusta Dios. Entonces, para que no haya ninguno que se enoje por ahí, si no tenemos que limpiar todo eso. Dios borra, y cuando Dios borra, se crea un espacio vacío. Y ahí entra la luz o la inspiración. Una vez que una memoria se elimina de la mente subconsciente, desaparece de mí esto que le llamo el escenario, ¿no? El plano físico. Por eso el subconsciente es muy importante. Porque es el que me facilita la conexión. Cuando yo permito, cuando mi mente consciente permite. Esta mente consciente no puede ir directamente a la fuente. Yo no puedo sanar pensando en Dios, con el intelecto. Solamente puedo decidir soltar o no soltar. Eso es dar permiso, ¿no? ¿Para qué? El subconsciente pueda establecer la conexión con el superconsciente. Imaginemos, ¿no?, el asunto este de la computadora, que todos lo conocemos, ¿sí? Yo acá estoy sentada en una silla y lo que veo acá, ¿sí?, en la parte visible, es el hardware de la computadora, ¿sí? Todo lo que sería, a ver, la pantalla, ¿cómo se llama esto? El caparazón este que cubre el CPU, el teclado, el mouse, la cámara, bien, tengo un micrófono, todo eso es hardware, es la parte consciente. Eso para compararlo, ¿no? Con una computadora, el hardware es lo consciente. El subconsciente es el software, es el programa, es lo que hace que mi computadora funcione, porque si mi computadora no tuviera un programa ahí, yo no podría hacer lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es transmitir en directo, ¿no? En el hardware tenemos esas teclas, ¿no?, en el teclado, que son las de suprimir o borrar, ¿bien? Y cuando yo la presiono, borro, ¿sí?, lo que quiero borrar del programa, porque yo decido, pic, borrar o soltar. Pero no me pongo a pensar cómo funciona la computadora, qué habrá pasado ahí. No pienso nada, solo borro. Nosotros queremos hacer este trabajo de Ho'oponopono y queremos hacerlo pensado. Ay, habré borrado ya. ¿Cuántas memorias habré? O sea, le quiero poner cabeza, lo quiero racionalizar. Por eso es que no me funciona, porque le pongo mucha cabeza. Yo no tengo que entender nada. A mí no me piden que entienda nada. Es mi consciente el que quiere entender. Es mi consciente el que se pone los límites. Cuando yo trabajo solamente para cambiar la parte física, ¿sí?, es como si yo estuviera poniendo parches sobre los problemas. Yo quiero
arreglar ahí afuera, quiero arreglar ahí afuera. Como cuando en casa ordenamos, ¿no?, los muebles o limpiamos la casa. Quiero hacer todo por afuera. Entonces nunca voy a lo profundo, a la mente inconsciente. Por eso no puedo sanar, porque no voy ahí. Yo siempre me quedo en la superficie, arreglando mis cositas, tapando agujeros. ¿Bien? Muy obsesionado con las formas. Nosotros estamos muy obsesionados con las formas. Por eso, nada cambia. Porque tengo que dejar de obsesionarme con las formas. Por eso es que no puedo confiar. Porque yo en realidad lo que estoy confiando es algo invisible. Y yo quiero confiar en lo... Yo creo que confío en lo que veo. Porque lo veo. Claro, como no, lo otro no lo veo, entonces no existe. No está pasando nada porque yo no lo veo. Entonces lo difícil para nosotros es conectar o entrar en contacto o comunicarnos con esa parte inconsciente, que dijimos que era la parte infantil nuestra, por eso se le llama el niño interior. Claro, nosotros no lo tenemos presente mucho esto del niño interior, ¿no? Puede ser que tengamos una idea porque lo escuchamos en un video o alguien lo nombró, qué sé yo, pero no tenemos contacto con ese niño. No le prestamos atención. No nos atendemos a nosotros mismos. No nos damos amor. ¿Bien? Y resulta que todas las memorias están ahí, en ese niño. Y a veces nosotros pensamos que hemos superado una situación porque, no sé, dejamos de pensar en la situación, o nos mudamos, o nos fuimos para otro lado, qué sé yo. Pero resulta que después de un tiempo nos damos cuenta que no, porque nunca fuimos a la raíz, nunca fuimos a la causa, ¿no?, a ese interior nuestro, a sanar las memorias. Entonces nuestro niño sigue sufriendo. Todas estas experiencias que nosotros le llamamos no me gustan, ¿sí?, qué experiencias horribles que me pasan, son el resultado de que yo no atiendo a mi niño interno. Cuando yo elijo comunicarme con mi niño interno, amarlo y cuidarlo, entonces él me ayuda, justamente colabora, a desprenderse de todas esas memorias, para que yo pueda aprovechar, porque recuerden que en el inconsciente también está todo mi tesoro guardado, todos mis talentos, todo lo que yo puedo llegar a explotar ahí, en el mundo, ¿no? Entonces ahí nuestra vida empieza a vivirse en el cero, a estar en la inspiración. Mientras tanto, no. Por eso nosotros cuando decimos te amo, ¿a quién se lo estamos diciendo? A esa niña o niño, si somos mujeres u hombres, ¿no?, interior, le estamos diciendo te amo. ¿Mm? Estás triste, no te preocupes, vamos a dejarle todo a Dios. A ese se lo estamos diciendo, a ese niño, para que se calme. Cuando el niño interior se calma, empezamos a sentir paz, porque conectamos con el superconsciente que ya sabe que todo está bien. Acá la única que piensa que todo está mal es la loca de la casa, que ya sabemos que es el intelecto, porque juzga, continuamente juzga. Continuamente está en desacuerdo con lo que está en la pantalla. Se pelea. O sea, yo estoy todo el tiempo peleándome con mi niño interno. ¿Se entiende esto? ¿Bien? No estoy atendiéndome y dando permiso para que esa parte inconsciente pueda conectar con el superconsciente. Yo no hago ese trabajo. Y después me quejo. ¿Bien? Tranquilo, tranquila.
Vamos a soltar esto, se lo vamos a dejar a Dios. No te preocupes. Bien. Entonces, para conocer a Dios, porque a Dios se lo conoce, no se cree en Él, yo tengo que estar en el estado cero, que es en el de inspiración. Es cuando salgo de aquí y permito que este inconsciente se conecte con el superconsciente. Bien. ¿Cómo saber si mis decisiones vienen de las memorias o vienen de la inspiración? Cuando yo conecto con mi interior y siento paz y sé que es correcto. El secreto es dejar de pensar. Creerme que yo sé cómo son las cosas, que yo sé más que Dios. ¿Bien? Cuando yo empiezo a analizar y me debato en la duda, es que no puedo estar en el cero, porque estoy confiando en mi intelecto, no en Dios. Estoy confiando en mi intelecto. ¿Bien? Entonces hay que dejar de preocuparse, dejar de pensar. Si no, nunca vamos a alcanzar o vivir en el estado cero. El doctor Len decía que la inspiración procede de Dios. ¿Bien? Y siempre es una información nueva. Es una solución perfecta. Y no se puede explicar con palabras. Nosotros, como queremos analizar, otra vez volvemos a interrumpir el proceso. Las memorias, podríamos decir, para hacer una comparación, siempre repiten, siempre con lo mismo, siempre nos mandan los mismos pensamientos, información, ta. La inspiración es nueva, es algo que digo, oh, ¿y esto? ¿De dónde me vino? Nosotros decimos que queremos soltar, que queremos confiar, ¿sí? Pero se nos olvida. El mundo nos distrae mucho, ¿no? Y la inspiración viene cuando yo conecto justamente con esa parte inconsciente que se une con el superconsciente, doy permiso y ahí todo se manifiesta. ¿Bien? Puede ser algo que desde mi intelecto no tenga sentido, pero después más adelante me voy a dar cuenta que eso era justamente lo perfecto, lo correcto, lo que debía suceder, porque dejo de juzgarlo. Bien. Este famoso que tenemos acá en el cráneo, el cerebro, fíjense que está dividido en dos hemisferios. Y en el centro hay una cosa que se llama el cuerpo calloso, ¿no? Que divide los dos hemisferios. Esta parte, digamos, izquierda nuestra, es como el narrador interno, le podríamos llamar, el juez. Este inventa historia, se preocupa, tiene miedo, me da toda la lata, la parte izquierda, y me impide estar en el presente. Es como la loca de la casa,
la inventora de cuentos fantásticos, de dramas, de sufrimientos. Bien. Entonces, esta parte izquierda siempre está elaborando o tramando historias, ¿sí? De que me va a pasar esto, de que no lo voy a lograr, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que me hicieron. ¿Bien? Cuando yo me doy cuenta que estoy ahí, ahí es donde yo tomo el poder y digo, basta, voy a limpiar. Entonces, comienzo el trabajo. Gracias, gracias. Con decir gracias es suficiente, pero bueno, si quieren digan lo siento, te amo. Pueden decir todas las palabras. Ahora vieron que hay montones de palabras. Bueno, el gracias funciona para todo. Entonces es como universal. Gracias. Y ahí comienza el trabajo. Ahora, si yo la sigo escuchando en mi parte izquierda, y bueno, entonces la parte derecha, ¿no? Nunca va a poder actuar. Fíjense en que estamos divididos así, en una izquierda y una derecha. Este es el mundo de la dualidad. ¿Bien? Bueno. Lo que pasa es que nosotros, la palabra esta permitir para nosotros es como una palabra medio humillante. ¿Por qué? Bueno, tenemos esa parte llamada ego, que tiene que ver con el intelecto, que no se rinde, que es cabezona, cabezona. Quiere hacer como ella quiere. Entonces permitir, decir me rindo, es como que no queremos. Pero es el mejor acto de humildad, porque la sanación necesita de la humildad. Mientras yo creo que sé más que Dios, nunca voy a sanar. Por eso no confío. Yo digo que confío, pero no es que repito la palabra confío, tengo que realmente sentir que confío, que tengo fe, con mayúscula. Si no, me estoy engañando. Nosotros a veces quisiéramos, ya les dije, esta parte como es una loca que no para de hablar y nos tiene, vieron que ya nos levantamos y ya arranca, ¿no? Con su historia. Y a veces quisiéramos deshacernos de ella, que parara un poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es lo que vamos a explorar ahora. ¿Qué podemos hacer para que el loro se calle? Le atamos el pico, qué sé yo. Bueno. Recordemos esto lo de la computadora. Bien, entonces como dije recién, cuando yo me doy cuenta que empiezan a venir esos pensamientos, esas preocupaciones, que me están llevando allá al pasado, tengo que decir, basta, basta. Para decir basta es como si yo presionara el botón de borrar en la computadora. Basta, cállate, silencio. Entonces no dejo que esa parte me dirija. Basta, silencio, stop, stop. Y ahí empiezo, gracias, gracias. Y comienzo a ver si puedo empezar a hablar con mi niño. Y lo calmo. Le puedo decir, quédate tranquilo, disfruta de la vida, que las cosas que haya que hacer ahí afuera difíciles me voy a encargar yo. Tranquilo. Por favor, ayúdame a soltar. Me concentro ahí. Pongo mi atención ahí. Por eso todo es una cuestión de atención en la vida. El problema, sufrimos porque no estamos atentos. Yo definiría la espiritualidad así. Para mí no habría que hacer tanta historia y explicar tanta cosa, pero bueno, nosotros necesitamos que nos expliquen mucho. Y la vida a mí me pone de explicadora, no me queda otra. Y a mí que me gusta hablar, entonces me viene bárbaro. Pero para mí es atención, basta. Cambio foco. Foco, salgo de ese foco infeccioso del programa, del virus. Atiendo a mi niño. Bien,
ya es suficiente. Estoy ocupada. Déjame tranquila. ¿Vieron como le decimos al marido, a los los niños, los chicos, los hijos? Bueno, basta, basta ya. Basta. Te terminó. Y vuelvo al presente. Pero me tengo que dar cuenta. Porque si estoy hipnotizada y empiezo a caer en un pozo depresivo y sufro de victimización, es que no va. Tengo que usar mi poder. Bien. No sé. Traten de no ponerse con el celular ni ponerse a mirar la tele. Salgan al patio, miren las flores, qué sé yo. Algo que los distraiga por un segundo, pero que no sea el celular, por favor. Bien. Entonces, atiendo a mi niño para que justamente conecte, o sea, doy permiso, eso es dar permiso, con el superconsciente. Y me olvido de lo que está pasando, de todo eso que yo llamo que tengo muchos problemas y no sé qué sé yo qué. Bien. Y me pongo ahora enfocada y a atender a esa parte mía. Gracias, te amo. ¿Mm? Eso es dar permiso. Bueno. Ahora, ¿qué otra cosa también tengo que tener en cuenta? Que es súper importante en el Ho'oponopono. La responsabilidad. A todo el mundo le cuesta entender esto de la responsabilidad. Parece que es un tema escabroso. Porque ya la palabra asusta. ¿Cómo que yo creé esta situación? ¿Cómo? No puede ser que yo sea responsable del 100% de todo lo que pasa en mi vida. No, debe haber una mano negra que me hace sufrir y me hace todo. Así vivimos. No queremos hacernos responsables. Bien. Si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Eso es darme cuenta que soy responsable. No culparme por lo que creé. ¿Bien? Es como que voy a cocinar una torta y como me salió fea, entonces ahora me enojo conmigo porque se me quemó la torta y me salió fea, no sé, que no estaba dulce o no sé qué. Y hago todo bollo la torta y la revoleo por la ventana. Y me quedo encabronada todo el día con la torta. No. Solamente digo, bueno, si yo lo creé, lo puedo cambiar, puedo hacer otra torta. Bien, me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme. Entonces esta palabra responsabilidad, ¿sí? No es algo que yo tengo que hacer, porque claro, la vida, por ejemplo, ser responsable es que tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ser responsable de mis hijos, de mi casa, de todo, mi trabajo. No, con esa connotación no. Responsabilidad podemos asociarlo a oportunidad. ¿Bien? No tiene nada que ver con la culpa. No. Es bien, ok. Esto es lo que está sucediendo. Dejo de juzgar la situación, dejo de pensar cómo debería haberlo hecho y qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho lo que no sé qué. No pudo ser de otra manera. ¿Cómo yo voy a pretender que ahora, que tengo no sé cuánto, no voy a decir cuántos años tengo, puedo hacer lo mismo que cuando tenía 20? Y ahora me enojo porque cuando tenía 20 me equivoqué. Y estoy enojado otra vez conmigo. No pudo ser de otra manera. En ese estado de conciencia fue lo que pude hacer. Es una manera de aceptarme y asumir la responsabilidad. No es que niego, digo, no, yo no lo hice, no, sí es que lo hice, pero es que no pude hacer otra cosa. Entonces soy amable, amable.
Fíjense que la palabra amable tiene la palabra amar. Amable. Me amo. Me permito, me doy la posibilidad de amarme. Es posible amarme, ser amable. Eso es asumir la responsabilidad. Me doy cuenta que si ahí afuera, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Hay una persona que a mí me disgusta mucho, es que esa reacción que tengo no tiene nada que ver con la persona, sino conmigo, porque soy yo la que siento el disgusto. Entonces, cuando asumo la responsabilidad que soy yo la que me siento así, puedo hablar con mi niño para que se calme y no seguir embroncada y proyectando ahí en la pantalla y que, no sé, queriendo que la persona esa cambie para que yo me sienta bien, que es lo que queremos hacer todos. Practicamos el Ho'oponopono para que cambie mi esposo, para que cambien mis hijos, para, no sé. Y ahí está el error. Ponemos expectativa. Lo hago para esto, porque como la mente, este intelecto funciona así, si esto, esto. Si esto, esto. No puede salir de ahí. Es como un autómata. La mente inconsciente, cuando se conecta con la superconsciente, no funciona más si esto, esto. Dice, no sé, no tengo la menor idea. Bien, este que está acá, yo me estoy sintiendo embroncada por las cosas que me dice o lo que hace o lo que no sé, porque no me gusta, porque es gordo, porque no sé qué. Bien. ¿Quién? ¿Quién siente eso? Yo. Eso es asumir la responsabilidad. Cuando el dedo, en vez de apuntar para afuera, apunta para adentro. Yo no tengo la culpa de que el otro sea así. No, no tengo la responsabilidad de que el otro sea así. No se culpen. Pero sí de cómo siento o cómo veo al otro. Ahí es donde viene la sanación. Esa es la única sanación que existe. Ya lo enseñó Jesús hace 2000 años atrás. Bueno, más porque estamos en el 2023. Cuando dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba diciendo eso. Si yo no me amo, es que no puedo amar. O sea, mientras más me dé cuenta que hay muchas personas que no me gustan ahí fuera, eso me está hablando de que yo no me gusto mucho a mí. De que me exijo muchas cosas. De que quiero ser un personaje perfecto. Para la película, esta, cochambrosa que tenemos. Como si la película fuera perfecta. Este es el mundo de los juicios. No sé qué quieren que pase. Ah, vamos a cambiar el mundo. No, tienes que cambiar tú. El mundo déjenlo ahí como está. Cuando ustedes cambien, el mundo va a cambiar solo. Pero empiecen por ustedes. Dejen de juzgar. Dejen de juzgar. Juzgar es decir, no, 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 eso está mal. No, 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 no. No me gusta, debería ser así. No, 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 no. Qué mal esto. No, no, no. Es estar enojado. ¿Quién está enojado? Nuestro niño. Vamos a trabajar con él. Vamos a explicarle cómo son las cosas. En vez de estar tan atento a querer cambiar las cosas ahí fuera, ¿por qué no me atiendo a mí acá adentro? Ah, porque eso no me gusta. Es más fácil culpar. El juego de la culpa y del victimismo, mirá, yo estoy mal porque él me lo hizo. O porque la vida es una cagada conmigo, qué mala la vida conmigo. Ese juego es el juego de la víctima y el victimario. O la víctima y el verdugo. Nos encanta. Tenemos unos medidores de sufrimiento a ver quién sufre más que el otro. Bien. Yo soy responsable de cómo interpreto la realidad. Yo soy el responsable. ¿Bien? No atraigo porque pienso, porque si no yo pensaría en una batata y ahora me aparecería una batata acá. No, no funciona así. Atraigo desde el inconsciente, desde la mente inconsciente.
Por eso después mi consciente está en desacuerdo con lo que ve. Dice, no, pero ¿cómo esto? Claro, porque vos lo proyectaste desde tu inconsciente, desde tus memorias. El inconsciente es el que crea las realidades ahí fuera. Y el consciente se opone. Estamos en lucha. Bien. Yo puedo elegir, porque tengo el poder de decidir, de elegir, y mirar esas memorias o eso que se está manifestando ahí fuera, y hacerle caso o no, y no meterme en la ronda, no creerles. Puedo decidir ver de otra manera. Tengo libertad para hacer eso. Y soy el único que puede liberarse. Nadie me puede ayudar. Eso es aceptar la responsabilidad el 100%. Y eso no me tiene que hacer sentir culpable, porque si yo quiero ser responsable con culpa, entonces tampoco estoy practicando bien el Ho'oponopono. No puedo. No tiene nada que ver con la culpa. No pudo ser de otra manera. O no puede ser de otra manera si está sucediendo en el presente. No podrá ser de otra manera si nos referimos al futuro. Solo son memorias. ¿Qué hago? ¿Las dejo ir o las sigo sosteniendo? ¿Aprieto la tecla o no? ¿O me pongo a discutir con la pantalla? Eso es ser responsable. Muy responsable. 100% responsable. ¿Qué sucede? Esto que estaba hablando recién de el oponente y la pelea, ¿no? Del inconsciente con el consciente que se están peleando todo el tiempo. El inconsciente me proyecta unas imágenes y yo, el consciente se opone a lo que proyecté. Yo mismo, si solo hay uno. Recuerden, solo hay uno. Bien. Pero como yo creo, porque tengo una idea, que en realidad es una ilusión, porque no es verdad, de que yo puedo controlar la realidad, por eso nos encantan todas estas espiritualidades que me hablan de que yo tengo el poder, ahora voy a pensar en una salchicha y va a aparecer una salchicha. Y creo que voy a hacer así. Bien, ¿no? O porque repita. Yo me acuerdo que repetía mucho, soy rica, soy rica, soy rica. Me iba caminando para mi trabajo y decía, nada, no encontraba ni una moneda de 1 centavo. Claro, porque para mí era todo desde acá. Bien. Entonces, claro, queremos asumir la responsabilidad por algunas cosas que pasan y por otras no, porque creemos que tenemos control sobre nosotros y sobre los demás. Por eso yo me sonrío mucho cuando veo tanto en YouTube, pero está de moda, que todos son manipuladores y narcisistas. Nos encanta culpar. Ay, mi pareja es narcisista. Es que si estás con una pareja narcisista, es que algo te debe estar mostrando. No, no, no. No tiene nada que ver conmigo eso. No queremos ver. Vemos lo que queremos ver. Y no queremos hacernos responsables de lo que vemos. Se lo queremos achacar a otros. Si no, le echamos la culpa a los políticos. Siempre los políticos están de turno para que le echemos la culpa. Y si no, a Dios. Bien. En el mundo de la proyección, en el mundo de la locura, van a pasar tragedias. Van a pasar cosas que le llamamos tragedias. ¿Mm?
Entonces, si yo vuelvo otra vez a funcionar como funciona mi intelecto y digo, me la hizo, ahora se la devuelvo. Si esto, esto. Si esto, esto. Ah, me cagó, ahora lo voy a cagar a él. Y esto, esto. Si esto, esto. Si no, le pedimos a Dios que haga justicia también con lo que pasó. Bien. Si cambio, o sea, tomo conciencia de que eso no me da resultado, porque sí, ahora el otro me la hizo, yo se la hago, pero después me la van a hacer de vuelta y así seguimos en la rueda. Y salgo de ahí, salgo de ese bucle, salto de ahí, hago el salto cuántico. Gracias. Así sea la cosa más horrenda. Según mi intelecto, dice que es horrenda. Pero es que yo no sé si es horrenda o no. Doy las gracias por lo que ocurrió. Van a ver cómo se abre otra puerta. Y comprendo. En vez de querer entender intelectualmente, llega la comprensión. Encaja la razón con el corazón. Bien. Entonces, ¿dónde tengo que estar yo concentrada? Aquí, en lo que yo hago. Atenta a todo esto que me cuenta acá, la loca de la casa. No estar atenta a las opiniones que emiten los demás, que me juzgan. Los dejo. Cuando permito, soy. Gracias. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Eso es soltar. El que me hizo el daño, el problema lo va a tener el otro. Ahora, si yo me engancho, lo tenemos los dos. Gracias. Pero como estamos dormidos y no queremos asumir la responsabilidad, ¿qué hacemos? Reaccionamos, ping, como un resorte. ¡Ah! ¡Ping! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Lo que me pasó. ¡Qué tragedia, qué drama! Y terminamos aprisionados. Nos construimos muchas cárceles. Después que decimos que queremos liberarnos. No, mentira, nos engañamos. Nosotros queremos que nos pasen cosas lindas ahí fuera, que el mundo sea como nosotros quisiéramos que fuera, pero resulta que no es como queremos. Y otra vez me vuelvo a oponer. O sea que no amo, porque el amor no se opone. Estoy siempre en el miedo. Después decimos que amamos. No amamos tres pepinos. Nos engañamos. Hola, Nubia. Bien. Me engaño. Cada vez que yo me enojo con la realidad, es que me estoy engañando. No estoy amando, me estoy oponiendo, o sea, estoy luchando. El inconsciente en lucha con el consciente o el consciente en lucha contra el inconsciente, es lo mismo. Bien. Cuando yo suelto, ¿sí? O sea, cuando decido soltar, porque soy yo el que decido, enciendo la luz para mí y para los demás. No puede haber una luz que me ilumine a mí sola. Eso se llama egoísmo. Ahí sí estaríamos en lo que estamos hablando, de que ahora está de moda ser narcisista. No. Tomo conciencia de lo que les expliqué la otra vez, de la alfombra, que todos los nudos de la alfombra están conectados. Todos formamos parte de la alfombra. Ningún punto es más importante que el otro. Cuando yo como este punto quiero ir por mi cuenta,
y me olvido de la alfombra, es que las cosas me empiezan a ir mal. Cuando yo recuerdo que estamos todos unidos y que está todo conectado, entonces me avivo y digo, si yo estoy deseándole el mal a aquella persona o emitiendo malos juicios acerca de otro, es que me lo estoy haciendo a mí también, porque tanto él como yo formamos parte de la misma alfombra. Entonces ya no pisoteo la alfombra, no sé, la acaricio. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Miren qué sencillo que es, ¿no? Pero siempre nos justificamos y nos ponemos excusas, porque nos encanta, somos muy excusadores. Por eso será que el inodoro le dicen el excusado. Yo me lo pregunté una vez eso. Las excusas son miedos a los que yo le pongo raciocinio. Les pongo razón. Y me invento muchas justificaciones para lo que hice, o para lo que pienso, o para lo que siento. Y eso es lo que me paraliza, me bloquea. Bien. Si yo presto atención, ¿no?, y suelto el control, que es lo que no quiero soltar, todo es diferente. Ya no voy a poner excusas. Bien. Siempre que yo sienta que tengo una excusa, tengo que asumir la responsabilidad de que justamente es una memoria que está tocando. Y no le hago caso. Cambio el foco. Atiendo a mi interior, a mi niño, mi niña. Confío. ¿Bien? Entonces dejo de buscar excusas. Asumo el compromiso. ¿Mm? Todos mis sueños se van a realizar cuando yo asuma la responsabilidad. Empiecen a practicar. ¿No? Claro, a veces decimos, pero ya soy muy vieja para hacer esto, con todos los años que tengo. O también puede suceder que nos digamos, no, con las circunstancias en las que yo vivo, ¿qué voy a hacer? No, no puedo hacer nada, ¿no? Yo siempre puedo estar dispuesto a asumir la responsabilidad. ¿Mm? Eso sería como una actitud de decir sí a la vida, tal como llegue, lo que venga, todo lo que venga le digo sí. No a lo que a mí me parece bonito le digo sí, a lo que me parece horrible le digo no. No, porque todo es mío. Y yo tengo el poder de liberar eso. Pero cuando asumo que es mío, ¿bien? Asumir la responsabilidad, volvemos a repetir, porque esto hay que decírnoslo muchas veces, no significa que yo me sienta culpable. ¿Mm? A ver, si alguien intentó clavarme un cuchillo, no voy a decir, ay, yo creé esta situación en que Pepe me quería clavar un cuchillo y me quedo en lo de la forma. No. No. El comportamiento de Pepe no se justifica que me quiso clavar el cuchillo. Yo no soy responsable de eso. Pero sí de lo que siento frente a esa situación. Lo siento. Perdóname por lo que hay en mí que ha creado esto. Con esa frase estoy dando permiso, ¿no?, para que todo eso que hay en mi inconsciente se libere. Me convierto en el observador. Entonces ya lo que sucede ahí fuera
no, no puedo terminar. No lo tomo tanto como personal, ¿sí? Como lo tomábamos hasta ahora. O sea, la responsabilidad no es de la persona, es del que yo soy, ese que observa, el que mira la película. Ese es el que es el responsable, no la persona. Al personaje déjenlo tranquilo. Yo, la mente, conecto con ese poder que hay en mí, ¿no? Y digo, soy yo, la mente, la que lo cree. Yo puedo cambiarlo, pero no como persona. Olvídense un poco del personaje. Y me recuerdo, es un programa, son memorias que se están reproduciendo como una película. Son escenas que pasan y pasan y pasan. Ahí. ¿Mm? Todo es perfecto, todo está bien. Esto también pasará, como el famoso cuento, ¿no? Del rey ese con el anillo, que no me acuerdo bien cómo era el cuento, pero una cosa así era. Fíjense en que los niños no funcionan de la misma manera que funcionamos nosotros. Ellos nunca están preocupados. Acá la preocupación siempre la tenemos nosotros, los que nos llamamos los grandes, los adultos. Que somos adultos pero actuamos como niños, ¿no? Los niños escuchan, están en conexión con esa mente superconsciente, siempre. ¿Bien? Los adultos nos desconectamos de eso, porque nos aferramos mucho al intelecto cuando vamos creciendo. Bien. Otro bloqueo, otra cosa que no me permite estar en cero, es creer que necesito muchas cosas. Es el necesitar. El amor no tiene nada que ver con la necesidad. Es esta idea de sentirnos solos en el universo y sentir que nos falta de todo. Y creer que yo no soy feliz porque me falta algo, que no tengo suficiente dinero, que no tengo suficiente aprobación por parte de los demás. Todo tiene que ver con el tener. Por eso estamos siempre, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Es como un disco rayado. Estamos como en un síndrome, ¿no? No es suficiente, necesito más. No, con esto no, un poco más, un poco más. Bien. Por eso también decimos que tenemos la autoestima baja. Cuando yo digo que tengo mi autoestima baja, cuando me comparo con otro. Si no, yo no podría saber que tengo la autoestima baja. Pero como me vivo comparando, entonces sufro. A los niños no les sucede eso. Después cuando empiezan a crecer un poco más y van a la escuela, bueno, ya aprenden todas las cosas, ¿no? Pero mientras son pequeños, no. Ellos dicen sí a todo. Son inocentes. Por eso cuando vemos un niño vemos esa inocencia, ¿no? El asunto no es la cantidad de cosas que tengamos, las posesiones materiales que tengamos, sino el valor que le damos. Como que me identifico con la cosa, como que si después no tengo esa cosa, entonces yo dejo de ser yo. Por eso sufrimos cuando perdemos. Así nos pasa también con las personas. Estamos tan identificados, tan apegados a todo, porque hacemos este juego de comparar. Todo el tiempo estamos comparando. Si tengo más que el vecino, o tengo menos, si tengo más suerte, menos suerte. Me siento inferior, o si no me siento superior, me siento deprimido, después de repente tengo envidia, no sé qué. Digo, qué difícil vivir en este mundo. La gente me ignora, no me quiere nadie. Todos están contra mí. Qué sé yo, todas esas cosas, ¿no?
¿Por qué yo no puedo lograr mis sueños? Debe ser que no doy la talla. Dios no me hizo bien, me hizo deformado. Bueno, hay muchos cuentos que nos contamos. Hay que dejar de hacer comparaciones. Compararme es otra cosa que me impide estar en el cero. ¿Queda claro esto? Recuérdenlo, ¿eh? Obviamente que este es el mundo de la multiplicidad y hay personas que parece que tienen más dinero que otros tienen mejores autos que los otros, y bueno, y es así, es el mundo de la diferencia. ¿Bien? Entonces, dejo de querer ser como el otro. Quiero ser yo mismo. ¿Bien? Utilizo lo que la vida me dio y lo aprovecho. ¿Por qué me querer hacer lo que hacen los demás? Entonces, dejo de compararme. Cuando dejo de compararme, entonces viene algo que sucede a eso, que es que voy a dejar de criticar, porque ese es otro problema. Somos opinólogos. Mira esa cómo se vistió, mira lo que lleva puesto, no puede ser. Mira el fondo que tiene. A mí me lo han dicho, lo del fondo. No, no podés transmitir ahí, Silvina, tenés que poner un fondo más lindo. Ese fondo horrible. No sé, cosas así. Miramos cosas, somos muy superficiales. Entonces nos la pasamos criticando, somos criticones y al mismo tiempo quejones, de quejarse vienen. La queja aleja todo de mi vida. Cada vez que me quejo estoy diciendo no. Me enojo con la vida otra vez. Al Pepe. No sirve para nada hacer eso. Es perder el tiempo. Gracias. Gracias. Que mi pareja me dejó. Gracias. Que se me rompió el zapato. Gracias. Y justo tenía que ir a la fiesta. Gracias. Cuando digo gracias a todo, no solo a lo bueno, porque la gente piensa que hay que decir gracias solo a lo bueno, no hay que decir gracias a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo más o menos, a todo. Todo cambia. Pero practíquenlo, por favor. Otra cosa que no podemos hacer es perdonar. Nos cuesta mucho perdonar. Porque tenemos un asuntillo con esto del perdón, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos con el perdón? Es lo mismo que tenemos el problema con el amor. Yo creo, bueno, ustedes también, todos, yo creo que amo a otro. Pero es que no puedo amar a otro. Recuerden lo de la alfombra. Yo creo que perdono a otro, porque soy buena. Cuando lo hago así, es que entonces no estoy haciendo nada. Lo que funciona es darme cuenta de que si yo dejo de comparar, de juzgar, de criticar, no voy a estar resentida, no voy a estar preocupado, ni voy a tener expectativas, porque yo sé quién soy en verdad. ¿Quién soy yo?, decía el doctor Len. Bien, yo soy, no es yo Silvina. La gente practica yo soy de yo. No, no salen del ego espiritual. No, el yo soy es que somos todos el yo soy, todos, los 7.000 billones de aparentes cuerpitos que hay por el mundo. La unidad es lo que funciona. Entonces, al perdonar es que me estoy perdonando, porque el otro me está mostrando eso que a mí me molesta. No puedo perdonar a otro si solo hay uno. Nadie está ahí fuera haciéndome nada. Esa es otra cosa que me puedo decir. Nadie me hace nada, aunque parezca que sí. Gracias. Parece loco esto, claro. Sí.
para el ego es terrible. Nada de lo que sucede ahora tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Solo son memorias, programas. Borro. Gracias, gracias, gracias. Todos esos que llegan a mi vida, gracias, gracias. Me están dando una oportunidad para perdonar, para liberar. Cuando me curo, no soy el único que se cura, nos curamos todos. Y lo hago internamente, no es una cuestión de una obra de teatro, de decir al otro te perdono, discúlpame, no sirve para nada todo eso. Trabajo con lo que hay dentro de mí. Si una situación aparece en mi vida y yo estoy ahí, es porque yo tengo que ver con esa situación, si no yo no estaría ahí. Lo siento, por favor perdóname por lo que hay en mí que ha creado esta situación. Eso es otra vez asumir la responsabilidad, no la culpa. Y ahí vuelvo al cero, otra vez. Es un trabajo interno, interno. No se lo tengo que contar a nadie, porque lo que se borra en mí, se borra en los demás. ¿Bien? Nunca sabemos con qué memorias o qué estamos trabajando o qué memorias se borraron. Tengo que dejar de querer entender. ¿Bien? Tengo que confiar que todo está sucediendo para el bien. El único que va a decir que no está sucediendo para el bien, ya saben quién es. Intelecto, ¿no? El ego. Bueno. Eso que yo le llamo problema, ¿sí? Fíjense en que es la interpretación que yo hago. Este problema es terrible. Este problema, bueno, es más o menos. Este problema, entonces el problema, ¿sí? El significado que tiene ese problema siempre se lo doy yo. ¿No? Pero cuando perdono o cuando practico el Ho'oponopono, el problema desaparece. Bien, vuelvo a la paz. Priorizo la paz. A ver. Esperen que estoy buscando. Entonces conectar con el cero, con la inspiración, es como conectar con nuestro niño interno. Es como volver a ser un niño, pero no en comportamientos, no de hacer infantiladas, no, me refiero internamente, ¿no? Conectar con esa inocencia. Ser feliz porque sí, porque sí. Bien. Entonces confiar tiene que ver con la inspiración, con el estar en cero, ¿no? Pero no es una cosa que me la digo intelectualmente. Bien. ¿Por dónde empezamos?
Sería la pregunta, ¿no? Qué difícil este camino. Bueno, cualquier camino espiritual nos parece difícil porque nosotros queremos hacer un camino de ego espiritual, donde manifiesto. Por eso les gusta a la gente la ley de atracción, manifiesto. Manifiesto todo lo que quiero. De la fe, ¿para qué? Ni hablar de la fe. Cuando damos permiso, cuando decimos sí, por ejemplo, decir sí es una práctica. Sí, eso me da fuerza, decir sí. Me concedo ese permiso, ¿no? Para dejar que ese sí me llene todo, todo a mí por dentro, ¿no? Y dejo de prestarle atención a la cabeza. ¿Mm? Estoy atento, atento a mi interior. Recuerdo que si me siento culpable, voy a sentir que no merezco. Todos merecemos lo mejor. No hay nadie que merezca cosas malas aquí. Eso del no merecimiento y de la injusticia son cosas que inventamos nosotros los humanos. Bien. Ser agradecidos o practicar la gratitud, independientemente de lo que esté pasando ahí afuera, me abre, ¿no?, al cero, a la frecuencia cero, al estado cero, bueno, llámenle como quieran. Dejo de enfocarme en lo que me falta y me enfoco en lo que tengo, porque solo me falta lo que no he dado. Recuerden esta frase, reflexionen. Solo me falta lo que no he dado. Claro, si la realidad no me satisface, me enojo y mi corazón se cierra. Mi niño se esconde en un rinconcito, se hace todo así pequeñito y se pone a llorar. Empiezo a quejarme y empiezo a buscar culpables ahí fuera. Eso no funciona. Bien. Digo gracias. Agradecer requiere menos energía que quejarme, pero a mí me gusta quejarme. No sé por qué. Bien. Esto es como creer en la buena suerte o la mala suerte. No existe. No hay nada que se llame buena suerte ni mala suerte. No existe eso. Es una interpretación. Lo que para mí puede ser bueno, para el otro puede ser malo. Entonces no existe. Pero hay gente que le encanta todo el tiempo estar con la suerte, la suerte. Qué mala suerte. Claro, porque no me pasó lo que yo quería que me pase, pero eso es mala suerte, ¿no? Hay que ser agradecido por las adversidades, porque toda adversidad tiene una bendición enmascarada, ¿no? Oculta una bendición. Esas personas, esas situaciones que están ahí, ¿no?, nos están dando la oportunidad para soltar mucho lastre. Gracias. ¿Mm? Eso es confiar, estar en el cero. Agradezcan todo. Dejo de quejarme, dejo de preocuparme, dejo de contarle a todo el mundo mis problemas. Bien. Porque así es como que lo aumento el problema cuando lo cuento, ¿no? Me detengo.
me detengo, digo basta a mi cabeza, gracias, gracias. Ahí conecto con mi niño, con mi interior. A veces las personas con la palabra rendirse tienen como piensan que rendirse es como fracasar, pero es como es una rendición interna, es como dice Bert Hellinger, ¿no? Es un sí a todo tal como es. Eso es soltar. Es soltar toda resistencia, es dejar de preocuparme, es dejar de justificarme. ¿Mm? Claro, esta sensación de que tropiezo, ¿no? De que tropiezo, porque yo creo que lo estoy haciendo bien por mi cuenta, es porque no permito que mi guía interno me guíe. Creo que yo sé, por eso tropiezo. ¿Eh? Entonces tengo que dejarme llevar. Eso es permitir. ¿Qué es lo que estamos soltando? El síndrome este de que somos sabelotodos. Estamos soltando el sabelotodo. Yo sé cómo son las cosas. Bueno, a ese es el primero que tenemos que soltar. Las opiniones que tenemos sobre los demás y las opiniones que los demás tienen sobre nosotros. Los juicios, las expectativas, las interpretaciones, las creencias. Todo eso hay que soltarlo. Y me pongo a trabajar. ¿Mm? Cuando estoy en el cero, es como que yo siento que estoy donde tengo que estar. No me siento incómodo, no me cuestiono, no me comparo. ¿Mm? Me doy cuenta de que todo lo que sucede, ¿sí? Está bien. Digo, ok, qué bien. Entonces quiere decir que estoy en el cero. Miren qué sencillo. Cuando dejo de pensar, empiezo a sentir, empiezo a fluir con la vida. Dejo de oponerme. ¿Bien? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. No lo vamos a hacer tan largo porque después nos cansamos. Continuaremos en la próxima. Todavía vamos a ver un poquito más de esto, de cómo vivir en el cero. Nos los veo en el próximo encuentro. Gracias, Nubia, por estar acá conmigo en este ratito. Y a los que están ahí, que no están en el chat. Nos vemos. Chao.